Bien, mi nombre es Nicolás Sanguinetti y trabajo en Concepto hace casi 3 años en el área de nuevas tecnologías. Y hoy vamos a estar hablando un poco de dos actividades que creemos que nos han aportado mucho en nuestra metodología de trabajo, que son la revisión de código y la integración continua. En primer lugar, mencionarles más o menos cómo vamos a hacer esta charla. Más que nada nos vamos a estar centrando en la actividad de revisión de código, más que en la integración continua, porque queremos más que nada comentarles cómo creemos que la sinergia entre estas dos actividades se complementan, ¿sí? Y creemos que es algo que es importante compartir con toda la comunidad GeneXus. Pero bueno, vamos a empezar definiendo lo que es la revisión de código, ¿sí? Una definición formal podría ser, es una examinación sistemática de un código fuente de un programa informático, pero para nosotros va a ser básicamente una actividad realizada dentro de un equipo de trabajo en la cual vamos a estar revisando el código generado por los desarrolladores en búsqueda de errores o posibles vulnerabilidades, ¿sí? Pero bueno, vamos a tratar de definir, antes de empezar a mostrarles cuál es la herramienta que vamos a estar utilizando para esto, vamos a empezar a definir cuáles son algunas de las ventajas que tiene utilizar la revisión de código y no solo para qué nos va a servir, sino qué beneficios tiene. Para saber para qué nos va a servir, vamos a ver los objetivos. En primer lugar, nos va a dar una visión un poco más profunda de qué es lo que estamos desarrollando y vamos a poder introducirle la idea a los desarrolladores de que el código no solamente tiene que funcionar, sino que tiene que ser entendible. Como consecuencia de esto y de la posibilidad de poder encontrar posibles errores o vulnerabilidades solamente con el hecho de estar revisando el código, vamos a obtener un código más mantenible, ¿sí? Que va a ser mayormente el objetivo que vamos a querer cumplir acá. Y bueno, nosotros creemos que en base a estas dos cualidades vamos a estar produciendo código de mayor calidad. Hablando de algunos beneficios que tiene, vamos a estar encontrando los bugs más tempranos, ¿sí? En las etapas de desarrollo donde es más barato de corregir. Nos va a servir para mantener un estilo dentro de la organización. Esto no solo nos va a ayudar con el tema de la mantenibilidad, sino que también en el caso de que tengamos que sumar integrantes al equipo de desarrollo, nos va a permitir integrarlo de forma más rápida, ya que todo el código va a tener un estilo similar. Bueno, una ventaja más que nada es que como no tenemos la necesidad de ejecutar el código, vamos a estar haciendo todas estas revisiones sobre el código fuente. No necesitamos generar un ambiente o invertir en una infraestructura para hacer esta revisión. Y finalmente creemos que ayuda también a los desarrolladores a mejorar su estilo de programación. Esto también va en conjunto con lo que es mantener un estilo, ¿sí? Más o menos uniforme dentro de la organización. Pero bueno, todo esto es muy lindo, pero tiene la contra de que por lo general nos puede llegar a llevar muchísimo tiempo, muchísimos recursos, hacer una revisión de todo el código, especialmente si tenemos sistemas muy grandes o si tenemos mucha gente trabajando. Y es por eso que se nos plantea la necesidad de tener una herramienta que nos permita hacer esta revisión de forma automática. ¿Qué cosas nos va a agregar la revisión automática a lo que ya estábamos viendo de la revisión de código? En primer lugar, no vamos a tener que invertir por lo menos tantos recursos en realizar estos controles, ¿sí? Idealmente vamos a querer que la herramienta que utilicemos nos dé de forma automática un informe, una revisión de cuál es el estado del código que estamos produciendo. Bien, también vamos a querer, y esto lo vamos a ver en un ratito, vamos a querer que los desarrolladores tengan la posibilidad de realizar los controles de forma automática antes de subir sus cambios, ¿sí? Los programadores van a poder desarrollar algo antes de subirlo, van a tener la posibilidad de chequear que lo que están subiendo cumpla con los estándares de la organización. Y bueno, y finalmente hablar de que nos va a permitir identificar errores o vulnerabilidades antes de que el código llegue a producción. Esto está más que nada relacionado con lo que vamos a ver al final, justamente con el tema de la integración continua, ¿sí? Lo que vamos a querer es que la herramienta pueda integrarse con estas herramientas de integración continua y, por lo tanto, nos va a reducir los costos de corregir estos errores o vulnerabilidades.
Ahora les voy a pasar a contar un poco de qué fue lo que estuvimos trabajando nosotros en concepto con esta herramienta KBDoctor, que para los que no la conocen, les comento que es una extensión de GeneXus, ¿sí? Que existe hace ya más de 18 años, que estuvimos agregándole nuevas funcionalidades para permitirle hacer este tipo de revisiones de forma automática. Para contarles un poco qué es lo que hace y cómo más o menos lo vamos a estar haciendo, dividí algunas de las funcionalidades que tenemos, ¿sí? Las que más o menos nos da el tiempo para comentar, en tres grandes grupos que son el análisis de objetos, arreglos automáticos o asistidos y otras validaciones que, a pesar de ser algunos análisis, creemos que merecen una categoría aparte para mencionarlos, ¿sí? Una de las funcionalidades nuevas que estamos integrando ahora en el KBDoctor es un comparador de tipos en asignaciones. Imaginemos que estamos programando y no nos damos cuenta de verificar la longitud de los tipos de datos que estamos asignando entre las variables o atributos. Esto es algo muy común, no verificar o no tener los mismos tipos de datos asociados en cada lado de las asignaciones. Y lo que vamos a querer es que básicamente nos esté informando cuando este tipo de problemas puedan surgir, ¿sí? No necesariamente es un error, pero si no realizamos controles sobre la variable más grande, puede ser que estemos perdiendo datos, ¿sí? Lo mismo, el análogo para el caso de variables de tipo string o char, lo vamos a querer ver. Agregar además que estos controles también sirven no solo para variables, sino para atributos y asignaciones a procedimientos. El comparador de tipos en llamadas es muy similar en la idea, ¿sí? Lo que trata de buscar son este tipo de errores que por lo general terminan surgiendo en casos particulares, ¿sí? Muy difíciles de detectar, que va a ser algo muy similar, pero justamente con los parámetros de entrada y de salida. Imaginemos que tenemos, por ejemplo, un procedimiento que devuelve una cotización, lo que va a estar recibiendo es un código de moneda, que es un char de 3, y lo que va a estar devolviendo es una cotización, que es un numérico de 17 con 2 números para los decimales, ¿sí? Imaginemos que ahora lo llamamos desde otro procedimiento, de esta manera, pero no nos dimos cuenta y lo que terminamos generando es una variable de largo 5, por ejemplo, para pasar por el parámetro de entrada, y una cotización de largo 14. En el caso de que el código de moneda que le estemos pasando sea mayor de 3, vamos a estar perdiendo datos, ¿sí? Y probablemente generando errores. El mismo caso aplica para el tema de la cotización, ¿sí? Que en el caso de que tenga un largo mayor de 14, nos va a estar generando problemas. Además de que estamos perdiendo precisión porque no estamos tomando en cuenta los valores decimales, ¿sí? Y bueno, el KBDoctor también nos va a estar avisando de estos tipos de casos. Básicamente, de esta manera nos va a decir cuáles son los parámetros y qué tipo de datos estamos manipulando. Estas verificaciones funcionan para casi todos los tipos de llamadas, ya sea call, ya sea sin ningún UDP, sin nada, o también de esta manera, y con variables constantes y atributos. Otro caso que queremos verificar son los bloques condicionales vacíos. Esto para ilustrarles por qué nos parece importante esto, les voy a contar una historia real, ¿sí? Esto está basado en algo real. Básicamente, empiezo a programar, recibo una variable que simboliza si está todo bien, ¿no? Una variable todo ok, y programo más o menos cómo es la lógica del procedimiento, ¿sí? Luego agrego un else y pongo un comentario diciendo acá va el manejo de errores. Cuestión de que sigo programando y, bueno, justo surge una reunión, sorpresa, algo, y me olvido completamente de que tenía que agregar ese manejo de errores. Entonces, probablemente el procedimiento funcione bien, ¿sí? Pero lo que nos va a pasar es que no vamos a tener un manejo de errores correcto, ¿sí? Y ese tipo de cosas son las que vamos a querer ver, ¿sí? Encontrar pedazos de código condicionales que por alguna razón la dejamos con comentarios o sin nada, ¿sí? Vacía, porque son candidatos a algún problema. Otro caso que también creemos que es muy importante mencionar es las variables, atributos o CDTs que no estén basados en dominios. Como decíamos al principio, una de las cosas más importantes que queremos de nuestras KBs es que sean mantenibles, ¿sí? Especialmente cuando trabajamos con KBs que son muy grandes o que las venimos heredando hace mucho tiempo. Queremos que los cambios que tenemos que integrar sean lo más sencillos posibles. Cuando tenemos
algo de este estilo, ¿sí? Imaginémonos un caso para explicar un poco por qué creemos que es importante. ¿Sí? Lo que hace el procedimiento básicamente va a buscar en los objetos, ¿sí? las variables que no estén basadas en ningún tipo de dominio o atributo y nos va a notificar de esta manera. Pero la idea detrás de esto es, imaginémonos que tenemos un manejo de código de país, ¿sí? Y el día de mañana el cliente nos pide que queremos pasar a utilizar un código de país estándar, ¿sí? Y tenemos que cambiar la definición de ese tipo de datos. Si nosotros no tenemos todas nuestras variables que manejen esos datos basadas en algún dominio o en atributos, lo que nos va a pasar es justamente, vamos a tener que cambiar el código en todos los procedimientos y en cambio si lo tenemos ya todo basado en un dominio o en un mismo atributo, con simplemente cambiarlo en un solo lado ya podemos hacer frente al cambio, ¿sí? Esa es básicamente la idea, nos va a ayudar mucho en la mantenibilidad. Bueno, comentarles algunas otras, ¿sí? Los parámetros, procedimientos que tienen parámetros sin in out, lo que queremos ver acá es básicamente, vamos a querer atacar a la parte de entendibilidad de los procedimientos, ¿sí? Si tenemos un procedimiento y no tiene dentro de los parámetros, si los parámetros son de entrada o de salida, es mucho más difícil descifrar qué es lo que hace el procedimiento. Además vamos a querer identificar lugares donde tengamos código comentado, ¿sí? Más que nada nosotros creemos que esto, más que clarificar o de tenerle el código ahí por las dudas, termina generando confusiones y nos terminamos preguntando por qué el código está ahí. Identificación de constantes en el código. De lo que nos va a servir esto es, por lo general, cuando tenemos alguna constante hardcodeada, vamos a querer, si no hay otra forma de programarlo, vamos a querer poder agregarlas, por ejemplo, a un dominio enumerado, ¿sí? De forma de tener más control sobre estas constantes, ¿sí? Si las tenemos que utilizar en varios lados, si las tenemos dentro de un dominio enumerado, solamente si el día de mañana hay que cambiarlo, cambiamos el dominio enumerado y no nos complicamos. Este caso es un poco más complicado de explicar, pero les voy a hacer una explicación cortita. Vamos a querer saber procedimientos que tengan seteada la propiedad de commit on exit en yes. ¿Por qué? Porque cuando tenemos, por ejemplo, un árbol de llamadas, ¿sí? De procedimientos que están haciendo manipulación de datos, por lo general podría darse el caso de que agregamos un procedimiento nuevo que hace, no sé, verifica la cédula de identidad de un cliente. Y dejamos esta propiedad seteada en yes. Lo que nos va a pasar es que, de forma no deseada, se nos va a estar generando un commit de los datos que estamos manipulando en la base de datos y, bueno, no es exactamente lo que queríamos, ¿sí? Solo por llamar a un verificador de cédula de identidad. Y bueno, la última que les voy a mostrar es las métricas de complejidad. Acá tenemos 4 controles, ¿sí? Son los bloques, el tamaño de los bloques de código, ¿sí? Vamos a tener un cálculo de la complejidad ciclomática, que para los que no saben qué es, bueno, la historia corta es que es un numerito que representa la complejidad de un procedimiento. Vamos a tener el nivel máximo de indentación, ¿sí? Cuánta cantidad de if, whiles, for tenemos anidados, ¿sí? Y la cantidad de parámetros. Todas estas métricas las vamos a poder parametrizar y vamos a poder ver dentro del KBDoctor cuáles procedimientos no cumplen con los parámetros que nosotros les seteamos, ¿sí? Ya sea de complejidad, de cantidad de parámetros, de largo de bloque de código, ¿sí? Todo esto es para justamente mantener un nivel de entendibilidad entre los procedimientos y mantener una especie de estilo de programación. Bueno, no les voy a mostrar más de esto, pero tenemos más y la idea es seguir agregando, ¿sí? Así que bueno, cualquier idea también es bienvenida. Ahora vamos a pasar a los arreglos automáticos asistidos. Me olvidé de mencionar que todas estas funcionalidades las tenemos agrupadas dentro de un procedimiento que se llama, que nosotros llamamos Review Object, ¿sí? Este procedimiento nos va a permitir ejecutar, lo vamos a ver ahora en una pequeña demo, nos va a permitir ejecutar todos estos controles de forma automática sobre un objeto o un conjunto de objetos, ¿sí? Esa es la idea. Bueno, los arreglos automáticos asistidos, como mencionábamos antes, es muy importante para nosotros tener las variables y los atributos asignados a dominios, ¿sí? También los tipos de datos en los cuales están definidos los ítems de los SDTs. Entonces desarrollamos una herramienta que nos permite hacer básicamente eso, recorrer un conjunto de objetos, ¿sí? De forma, digamos, secuencial, ir seleccionando las variables, aquí, bueno, me fui, ir seleccionando las variables, ¿sí? Que no están definidas de ninguna manera. Luego el procedimiento nos va a dar una especie de contexto, ¿sí? Donde se está utilizando esa variable y más abajo podemos asignar un atributo o un dominio en el cual queremos basar esa variable, ¿sí?
Esto creo que todavía no está funcionando, digo, no está para descargarse, pero ya lo vamos a agregar. Pero es básicamente esa la idea, ¿no? Poder hacer mantenimiento rápido de KBs que puede ser que estén muy viejas y que tengan un montón de variables que no estén cumpliendo con lo que nosotros queremos. Entonces, ejecutamos esto, recorremos un conjunto de objetos y les vamos asignando lo que corresponda. Sí, también nos va a mostrar acá los dominios y las variables que cumplan con el tipo de dato que ya tenía la variable, ¿no? Además, tenemos un procedimiento para borrar variables no usadas, atributos sin tablas y objetos no referenciados. Estos tres están incluidos también en lo que les mencionaba del Review Object. Y todos los controles son paramétricos, ¿sí? Podemos definir si lo queremos ejecutar o no, si, cuál es el largo de los bloques de código, por ejemplo, podemos definir todo eso antes de ejecutarlo. Bueno, y finalmente, mencionarles cuáles son estas otras validaciones, ¿sí? En primer lugar, tenemos la comparación de navegaciones. La idea detrás de este control es encontrar objetos, ¿sí?, que no fueron modificados, ¿sí?, en un periodo de tiempo, pero que su navegación cambió, ¿sí? Lo que vamos a hacer es ejecutar este procedimiento. La idea está pensado para ser ejecutado más o menos semanalmente o mensualmente, dependiendo de la cantidad de cambios que tengamos en la KB. Y lo que va a hacer es generar una carpeta con archivos en base a las navegaciones que genera GNexus, y la semana siguiente, digamos, que lo ejecutamos, va a comparar las navegaciones y si encuentra una diferencia se va a fijar en la KB si ese objeto fue modificado o no. ¿Sí? En caso de que no haya sido modificado y la navegación haya cambiado, tampoco es necesariamente un error, porque podría pasar el caso de que agregamos un atributo a una tabla, o sea, puede haber cambiado la navegación y eso sea efectivamente lo que nosotros queremos. Pero nos da una idea de una lista de candidatos a revisar, ¿sí? La idea de todo esto es poder revisar todos los candidatos a errores que tengamos para evitar vulnerabilidades y errores llegando a producción. Y finalmente, la comparación de WSDLs, que la idea detrás es muy similar. Vamos a estar generando una carpeta con todas las definiciones de los web services que estamos publicando. Lo que va a hacer es, va a llamar a todos los web services que tenemos dentro de la KB con el parámetro WSDL, ¿sí? Se va a bajar la definición y la va a guardar. Esto es básicamente para verificar que si en algún momento hacemos algún cambio que no nos damos cuenta y está impactando en alguna definición de los WSDL de los web services que estamos publicando, queremos detectarlo. Bueno, les voy a mostrar un poquito cómo funciona. Va a ser cortita. Vamos a borrar esto. Pero imaginémonos, este es el procedimiento que les comentaba, ¿sí? Acá tenemos un if anidado muy grande. Y lo que tenemos acá es una opción, ¿sí? Review Object by KBDoctor, no se ve la opción, pero básicamente es eso. Y ahí nos va a mostrar aquí abajo todas las recomendaciones, ¿no? Podemos apretar clic y nos muestra efectivamente la línea, ¿sí? de la cual está hablando. También, como les decía, íbamos a querer que los desarrolladores puedan verificar todo este tipo de cosas antes de subir los cambios. Y es por eso que podemos simplemente seleccionar todas las cosas que tenemos para subir y correrles también el review. No lo voy a correr ahora porque va a demorar un ratito, pero también lo podemos hacer sobre módulos o sobre carpetas. Continuamos. Ahí va. Y bueno, pero a todo esto también queríamos hablar de integración continua. No vamos a definir mucho qué es la integración continua, ni vamos a estar hablando en demasiada profundidad sobre el tema, pero sí mencionar algunos de los beneficios que tiene y cómo creemos que esta metodología de trabajo se ve potenciada también con la revisión de código. ¿Sí? Medio rapidito, nos va a ayudar a detectar problemas de integración en etapas tempranas de desarrollo. Esto, si lo sumamos a también tener la posibilidad de encontrar posibles errores y vulnerabilidades, nos va a dar mucha información en las etapas tempranas cuando es más fácil y más barato de corregir nuestros procedimientos. También, algo que ya lo deben haber escuchado, que nos va a permitir, el hecho de tener el BIS, el test, el deployment automático y justamente vamos a querer agregar acá la revisión de código, nos va a permitir tener mucha más productividad. ¿Sí? Pero bueno, ¿cómo logramos integrar estas dos cosas, ¿sí? que estamos mencionando, el KBDoctor y Jenkins? Estamos definiendo, y justamente este procedimiento de Review Object está definido como una tarea MSBuild, ¿sí? Podemos ejecutarla de forma automática y se integra de forma natural con Jenkins.
Además tenemos otras verificaciones, como por ejemplo el comparador de navegaciones y el comparador de WSDL como tareas separadas, ¿sí? Y además nos va a permitir, el KB Doctor, el Review Object nos va a permitir definir, por ejemplo, una fecha a partir de la cual queremos verificar todos los objetos que fueron modificados. Bueno, esto sería un escenario típico, ¿sí? En el cual vamos a querer utilizar esto. Imaginémonos el caso típico de un desarrollador que comitea los cambios al server. Tenemos un servidor de Jenkins, ¿sí? Que va a estar preguntando por cambios en el servidor. En el caso de encontrar un cambio, va a ejecutar todas estas tareas que tenemos ahí abajo. Primero va a hacer un update, va a hacer un build, va a hacer un review object que nos va a generar un reporte. Ese reporte se podría llegar a enviar por correo. Después sí podríamos seguir a hacer un deploy to test. Podríamos inclusive elegir que el procedimiento falle en caso de encontrar algún error particular de KB Doctor. Nosotros no lo tenemos así, pero nos genera un reporte que podemos ver o que nos pueden mandar por correo. Bueno, pues después podríamos sí correr test y hacer un deploy a preproducción. ¿Sí? Este sería un escenario típico de utilización. Y bueno, otra cosa que nosotros también agregamos en Jenkins es la posibilidad de, semanal o mensualmente, ejecutar estas otras tareas que estábamos mencionando, ¿sí? Comparar las navegaciones y comparar los WSDL y generar un reporte semanal que podemos revisar en búsqueda de posibles errores, ¿sí? Acá mismo también podemos crear que, por ejemplo, solamente nos mande correo de la comparación de WSDL si encuentra alguna diferencia, ¿no? Bueno, ¿cómo se ve más o menos esto en Jenkins? Más o menos así, tenemos todas las tareas que están, más o menos algunas de las tareas que estábamos viendo recién, y tenemos una tarea que es básicamente el Review Objects. Y bueno, básicamente acá tenemos un listado, no, es más que nada de forma ilustrativa, no es porque sé que no se va a ver mucho, pero básicamente es para mostrarles que tenemos una forma de visualizarlo dentro de Jenkins y este mismo reporte se puede enviar por correo. Antes de terminar, que ya me spoileé las preguntas, dejarles una especie de reflexión, ¿sí? De lo que fue nuestra experiencia haciendo todo este tipo de cosas, ¿sí? Tanto integración continua como revisión de código. Y es que básicamente creemos que a pesar de que es posible que en un principio requiera de un esfuerzo inicial pasar todos los procedimientos que tenemos ya semi-automatizados o manuales, ¿sí? a la integración continua, creemos que realmente vale la pena, ¿sí? Porque nos va a sumar mucho en productividad y nos va a dar la posibilidad de poder integrar cosas como estas, ¿sí? No solamente los testeos automáticos o la revisión de código, sino que también cualquier otro tipo de tarea que podamos necesitar en nuestra realidad. Y bueno, ¿preguntas? Si tienen que hacer alguna pregunta, me dicen, así les pasamos el micrófono. Con KB Doctor, ¿hay opciones de decir, quiero que me muestre esto y esto no? Sí, o sea, podés elegir qué controles querés ejecutar y qué no. Te muestro cómo funciona más o menos eso, medio rapidito. Básicamente tenemos una opción acá. ¿Sí? Que nos permite verificar, setear en un archivo de configuración cuáles van a ser los controles que vamos a querer ejecutar y cuáles no. ¿Sí? Y eso, o sea, no te va a generar ninguna salida. Acá, una pregunta. Hola, ¿ha empezado con KB Doctor controlar los archivos de configuración que van junto con el deploy? No te entendí, de vuelta. ¿Han pensado controlar con KB Doctor el formato, la configuración de los archivos de configuración que van con deploys? Podría ser una posibilidad, todavía no lo tenemos, pero podríamos agregarlo. Sí. La idea es ir agregando todo este tipo de controles. Bien. ¿Algo más? No.